Muy buenas tardes a todos. Para el Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación de ProDetour es un gusto contar con su presencia el día de hoy en este ciclo de conferencias. Vamos a iniciar presentando lo que es ProDetour para que nos conozcan, los que no nos conocen todavía. ProDetour tiene tanto un brazo social como uno privado. Bueno, ambos son privados, pero uno es social y otro es más económico. Es firma consultora, pero también es organización no gubernamental. Nos establecemos en el año 2006, aunque tenemos nuestros antecedentes en el año 2003. Y realmente ProDetour nace con la finalidad de brindar una respuesta multidisciplinaria a la necesidad de promover el desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país. Nacemos muy enfocados al tema de turismo, pero posteriormente nos vamos diversificando a diferentes sectores productivos. Comenzamos a trabajar con industria creativa y actualmente tenemos empresas de diferentes sectores, prácticamente de todos los sectores productivos. Tenemos 3 áreas de trabajo en ProDetour. Somos Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación, que es el que ahorita está brindando esta webinar, pero también somos Centro de Capacitación en Gestión de Proyectos. Manejamos diferentes certificaciones internacionales y una amplia gama de cursos en línea para los que quieren hacer en línea totalmente online, 7x24, de 3 prestigiosas organizaciones del Project Management Institute, del GPM, que es el Green Project Management, que integra indicadores de sostenibilidad a la gestión de proyectos, y también tenemos cursos en línea y presenciales de gestión de proyectos ágiles, por ejemplo, la certificación Scrum, y tenemos tanto para sacar certificaciones como para realizar cursos libres. Hacemos proyectos de desarrollo económico local Hemos estado ya trabajando en 14 departamentos del país, en 59 municipios, y manejamos diferentes programas. Ahora voy a hablar del Centro de Desarrollo Empresarial e Innovación. Ahí también tenemos educación en línea, tenemos una plataforma que, por cierto, ahí pueden encontrar las conferencias que hemos dado grabadas. Esta plataforma de educación en línea maneja 8 cursos que se pueden tomar en forma independiente o como un diplomado. También tenemos lo que es la vinculación con 2 tipos de programas. El de proveedores confiables, que vinculamos a la pequeña empresa con la red de proveeduría de empresas grandes. Para eso, pues, se hace un trabajo de preparación de las empresas. Hacemos también soft landing, tanto en Estados Unidos vinculamos con un programa que se llama La Idea, pero también hemos hecho soft landing propiamente de ProDetour, como el que hicimos el año pasado en México, que ustedes van a ver algunas fotografías ahí. También manejamos 2 centros de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa, y somos National Partner de la Creative Business Cup, que tiene una, digamos, versión nacional y otra internacional. El último año, pues, estamos muy contentos. Apoyamos en asesoría personalizada 476 empresas, brindamos en horas de asesoría 3.781 horas de asesoría. Las empresas que se asesoraron generaron más de 68 millones en ventas,
y eso generó impuestos, digamos, para el fisco, que también es otro impacto económico importante por más de 7 millones y un incremento en ventas a estas empresas de pues 3 millones de quetzales. Se retuvieron más de 3,000 empleos, se crearon nuevos empleos 61, hicimos 83 cursos taller, hicimos también asistencia técnica, tanto en forma individual como con nuestros aliados, y en eso de la asistencia técnica, pues se brindó casi 2,000 horas de asesoría, donde se entrega un producto como es la imagen gráfica de las empresas, la diversificación en el diseño de productos, planes financieros, planes comerciales, legalización de empresas, etcétera. Y también llevamos a cabo intercambios empresariales de networking, hicimos 30 el último año. Aquí estamos en el Soft Landing de México, donde tuvieron la oportunidad de participar 3 clústeres, el de joyería artesanal de jade y plata, talleres de madera y tallado de madera, talleres de forja en hierro, y tuvieron acceso a formación 40 empresas, de las cuales se seleccionaron 8 empresas que pudieron conformar una delegación que viajó a México, y ahí tuvo un programa muy interesante desde desarrollo de creatividad e innovación, mejora de diseños y procesos, conocieron el mercado mexicano, recibieron capacitación y coaching, y también hicieron mucho networking con empresarios donde ellos pudieron hacer negocios, y también conocieron proveedores que les sirvieron para reducir sus precios y llegar en forma directa con esos proveedores y no utilizar intermediarios. Tuvieron unos intercambios lindísimos con empresarios mexicanos de renombre, donde conocieron muchas historias de éxito. La Creative Business Cup que les comentamos está abierta la inscripción, es para empresarios de la industria creativa, y realmente no es solo una competencia, es más que una competencia, se busca también fortalecer las capacidades. De hecho, tenemos un curso que inicia en septiembre, donde se van a seleccionar 12 startups, 2 emprendimientos que van a recibir capacitación, formación y mentoría con especialistas internacionales. Y también tenemos una competencia nacional que con los semifinalistas se realiza un bootcamp. Aquí tenemos a nuestro participante del año pasado, si ustedes lo pueden ver aquí, y también lo pueden ver aquí, la banderita de Guatemala entre todas las banderas de países. Hubieron más de 64 países participando el año pasado. El ganador de Guatemala, que en este caso fue Daniel Monroy, ganó su derecho de participar en la final internacional que se hace todos los años en Dinamarca, en Copenhague, y ahí tuvo la oportunidad de estar él conviviendo y compitiendo. Aquí está un ganador de un año anterior, y aquí hay varios en el bootcamp nacional. Vamos a platicar, y con eso comienzo a introducir el tema. ¿Por qué el ciclo de conferencias? Y con este evento pretendemos poner los puntos sobre la IDES de ideas, innovación e inversión. Esta semana ya vamos por la semana de inversión, y lo que queremos es contribuir con nuestro granito de arena a modificar la estructura productiva del país más allá de la producción de bienes básicos, mediante el incremento que puedan tener las ideas, la innovación y la inversión en el desarrollo económico, en los sectores productivos y en el bienestar de las personas en su vida diaria. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Álvaro Osa con el tema
levantamiento de inversión privada, que es tan importante. Y vamos a dejar de compartir esta, o tal vez si Álvaro, yo creo que él también puede entrar de una vez y compartir su pantalla, mientras yo le presento. Tengo el gusto de presentar al ingeniero Álvaro Osa. Él es director de Transferencia y Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lidera los esfuerzos de investigación y desarrollo, propiedad intelectual y comercialización de resultados de investigación de la Universidad Católica, miembro fundador de la Red de Gestores Tecnológicos de Universidades Chilenas. Álvaro también es especialista en transferencia tecnológica, propiedad intelectual y emprendimiento de base científica. Es conferencista en diversos paneles, tanto nacionales como internacionales, columnista, escribe para diversos medios de comunicación nacional. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile y máster en Dirección de Empresas Tecnológicas de la Escuela de Organización Industrial en Madrid, España. Álvaro fue elegido gestor tecnológico del año 2017, que es un reconocimiento entregado por el gobierno de Chile a través de Corfo, y recientemente ha sido designado comisionado en la Comisión Nacional de Acreditación en la calidad de profesional de reconocido prestigio y amplia trayectoria en el área de innovación. Y para una referencia, la dirección que lidera Álvaro, que es la Dirección de Transferencia y Desarrollo, es la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad Católica, que ha sido reconocida como la mejor oficina de transferencia tecnológica de Chile durante los años 2017, 18 y 19, y es la institución que más patentes presenta al año en Chile a partir del 2015 a la fecha. Tiene una vasta experiencia comercial en empresas startups, dirección, gestión de programas de innovación al interior de empresas medianas y grandes, y también está especializado en estrategia corporativa. Álvaro es profesor en diferentes programas de formación y gestión de innovación tecnológica y emprendimiento en diferentes regiones. Sin más, Álvaro, bienvenido esta noche. Desde Chile te mandamos un saludo y te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte nuevamente por acá. Así que los micrófonos y la cámara es tuya. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la bonita presentación. Quiero contarles a todos y a todas que yo he estado en Guatemala 2 veces. Lo que sí ha sido solo en forma virtual. Así que espero y conversamos con Lucía a ver si podré ir a visitarlos cuando el contexto nos lo permita. Tengo muchas ganas de conocer precisamente el país, lo que ustedes hacen desde Centroamérica. Leía también que tienen una bonita fiesta en Semana Santa, que se levanta mucho la cultura guatemalteca, así que me llena de entusiasmo conocer los volcanes. Y también me llena de entusiasmo pensar que hace ya más de un siglo ustedes tuvieron un inventor, un creador que revolucionó una industria, que fue la industria del café, y que en 1909 precisamente creó lo que es el café instantáneo, que bueno, para quienes somos amantes del café probablemente no nos gusta mucho, pero hay que reconocer que precisamente hizo un tremendo cambio en esa industria. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial pasaron varias cosas que en fin, es una larga historia, ¿no es cierto? Pero no solo tienen ustedes un bonito país, no solo compartimos junto a Chile una geografía bien similar, al menos en términos de volcanes, no solo tienen una música, danza, sino también un inventor que se hizo mundialmente famoso. Y lo que quiero hoy es compartir con ustedes
precisamente un tema que es de tremenda relevancia para los inventores, los creadores, los emprendedores, y tiene que ver con el levantamiento de información de inversión privada. Cuáles son los mecanismos, cómo hacerlo, y sobre todo en estas charlas me gusta comentarles qué cosas no hacer. Nosotros tenemos muy bonitos casos de éxito que nos encanta compartir, pero tenemos muchísimos de fracaso que también nos gusta poder compartir, porque es muy importante aprender de los errores de otros, por supuesto de los suyos, pero también de los de otros, porque es mucho más menos costoso, es más barato, decimos nosotros. Entonces, la idea de conversar hoy tiene que ver fundamentalmente con eso, y al final de la presentación vamos a tener un espacio para poder responder algunas de las preguntas que ustedes puedan tener. Lo primero que me gustaría revisar, y algunas de estas cosas espero las hayan visto en su experiencia y en el camino, son cuáles son todas las diferentes alternativas de financiamiento. Y la verdad es que existen muchas, bastante complejas, y eso hay que reconocerlo, y no es tan fácil, y por eso es que es tan importante poder ir entendiendo cuáles son en qué tiempo, con qué alternativas, y cómo efectivamente lograr levantar esto. Entonces, una de las primeras fuentes de financiamiento, que es muy, muy relevante, tiene que ver con el subsidio estatal. Y yo me atrevería a decir que no existe Estado, no existe país en donde se pueda impulsar con fuerza el financiamiento privado si es que no hay previamente en la cadena un subsidio estatal para el desarrollo de investigación, para hacer y potenciar el emprendimiento, etcétera. Y ahí es que el subsidio estatal cobra relevancia porque esas etapas son tan riesgosas que no va a existir un fondo privado disponible a financiarla. Por eso existe este apoyo estatal. ¿Y por qué es subsidio? Porque tampoco puede ser un préstamo, precisamente porque es donde es tan riesgosa, imagínense, la gente no estaría disponible como para poder asumir este riesgo. Efectivamente sí lo puede asumir el Estado. Entonces, una primera capa, si bien es cierto, nosotros en la conversación de hoy nos vamos a concentrar fuertemente en la inversión privada, el subsidio estatal es fundamental en las etapas más bien tempranas. Luego de esto existe lo que en inglés se conocen como las 3F, que en español, y además que me gusta renombrar estas 3F como la AFI, que habla de los amigos, los familiares y también las personas inteligentes, ¿ok? ¿Por qué ¿por qué las 3F? Porque se habla de los friends, families and fools, que son los amigos, los familiares, y también se puede traducir fools como tontos o como locos, porque dicen, bueno, solamente un tonto o solamente un loco sería capaz de invertir en una etapa tan temprana. Y yo creo que hemos ido aprendiendo en el camino que no son los tontos o los locos los que invierten en esta etapa, sino que también se habla de los fans, de aquellos que te admiran por el emprendimiento que desarrollaste, o esta gente inteligente que dice, bueno, en etapa temprana es cuando yo tengo que apoyar, porque es además donde puedo obtener los mejores réditos, movilizar la economía, etc. Entonces, la segunda etapa están los Friends, Family and Fools. Esto tampoco es tan fácil, se requiere tener capital para poder invertir, porque uno de los factores claves para esta etapa AFI, insisto que me gusta llamarla, es quienes invierten en esto no pueden esperar o no deben estar esperando necesariamente que les va a retornar los dineros. No pueden pensar que es un préstamo, sino más bien que yo estoy haciendo esta inversión, ojalá lo pueda recuperar en algún minuto, pero si no, bueno, es parte de las reglas del juego. Si alguien invierte y espera que a los 6, 12 meses le retorne, y además que con gran inversión probablemente no está en condiciones de ser un inversionista en esta etapa, ¿ok? Quienes invierten en esta etapa no solo reciben retornos si es que hay, sino también profundo reconocimiento de haber estado participando en una etapa temprana. Ahora, este reconocimiento no es tan público, es más bien personal, y eso es una de las grandes falencias que tiene estos quienes invierten en este grupo AFI, porque muchas veces se invisibilizan, al menos ante la comunidad pública, pero sí participan entonces y tienen un reconocimiento a nivel más bien local. Lo tercero tiene que ver con apoyos
gubernamentales y también algunas fundaciones. En Chile, por ejemplo, existe la Fundación COPEC-UC. COPEC es una empresa distribuidora de combustible, la UC es la Universidad Católica, y es una fundación que lo que hace es invertir en estas etapas. Eso es poco común, no es tan usual, por lo tanto acá incluimos fundaciones, ONG, pero cada vez están tomando más fuerza. Existen muchas de Estados Unidos a través de las filiales de grandes empresarios que han ido creando ciertas fundaciones precisamente para invertir esto. Está la Fundación Gates, que hoy día está invirtiendo, por ejemplo, en vacunas, y muchas otras. Entonces, entran en esta etapa, ¿ok? Y también, por supuesto, siguen existiendo los subsidios estatales. Luego, tenemos las incubadoras y las aceleradoras. Esto tomó mucha fuerza en algunos países latinoamericanos, las incubadoras hace un par de décadas a esta altura, luego fueron perdiendo fuerza y se fueron trasladando a las aceleradoras. No necesariamente tienen dinero para invertir, pero sí para preparar a estos emprendimientos. Entonces, quienes tienen acceso a incubadoras, aceleradoras, mi recomendación es que la utilicen. No necesariamente van a tener acceso a capital, pero sí a preparación para lograr levantar el capital. Luego empieza a aparecer ya con fuerza la inversión privada. Y lo que vamos a ir conversando más adelante es cuáles son los mecanismos para poder conseguir esta inversión privada. Y aquí es donde aparecen los inversionistas ángeles, que pueden ser inversionistas solos que participan en inversión o participan dentro de redes, y son las redes o asociaciones que son las que invierten. Entonces los inversionistas ángeles en general invierten en fichas pequeñas. Cuando hablo pequeña estoy hablando de entre 50, 100 mil dólares hasta 300 mil dólares más o menos. Invierten en alto riesgo e invierten en múltiples compañías. En Chile existen pocos inversionistas ángeles. Es muy común encontrar inversionistas ángeles en mercados más sofisticados, en temas de innovación como Europa, Estados Unidos, por sobre todo. En nuestros países es muy poco usual encontrar inversión ángel. Se han hecho algunos esfuerzos para crear estas redes, para incentivar a empresarios en que lo hagan, pero la verdad es que no funciona al igual que funciona en mercados que son sofisticados en temas de innovación. Sí, lo que ha empezado a surgir con mucho más fuerza en nuestros países y producto además de estas plataformas de Internet que básicamente nos hacen estar mucho más conectados, son las plataformas de crowdfunding. Y los crowdfunding básicamente lo que son una agrupación o una plataforma que lo que busca es poder disponibilizar o visibilizar tu producto y que que muchas personas inviertan poco dinero. Muchas veces ocurre que cuando se va a desarrollar un producto, lo que se dice es más bien vender en etapa temprana. Entonces, digo, necesito juntar a 100, 200 personas que aporten, qué sé yo, 100, 200, 300 dólares, voy a construir mi producto y una vez que lo tenga construido, a quienes hicieron este aporte les voy a hacer llegar una versión de esto. ¿Okay? Por lo tanto, lo que hace este crowdfunding es un financiamiento colectivo. Uno, con montos pequeños, por lo tanto, probablemente varios de nosotros pudiésemos invertir en una cosa como esta, pero además estamos esperanzados en obtener este producto. Es casi una compra temprana. Un producto que no está 100% terminado, es un producto que puede tener ciertas fallas, pero no nos importa quienes queremos invertir en estos crowdfunding, sino queremos ser parte de esta inversión. Y eso ha tomado fuerza. Yo los invito y las invito a revisar algunas plataformas de crowdfunding que pueden ser de su país o de otros lugares, porque son una buena herramienta para conseguir dineros acotados de múltiples inversionistas ante la promesa de poder tener, ¿no es cierto?, estos productos en sus casas. Lo otro que ha tomado fuerza son los family office. Y esto en Chile, por ejemplo, ha sido mucho más fuerte que los inversionistas ángeles. ¿Qué son estos family office? Son familias, son personas que tienen montos de dinero muy importantes que han querido organizarse para poder invertir. ¿Y por qué se llaman family office? Porque son oficinas que se crean para estos fondos familiares, con dos grandes motivos. Uno,
cuando ya empieza a haber un cambio generacional, cuando ya del papá o del abuelo pasa a los hijos o los nietos, ¿no es cierto? Una forma de garantizar que se va a poder hacer un buen manejo y no un manejo arbitrario de los fondos es organizando estos dineros en un fondo de inversión que se llama Family Office. Lo otro es que también para no entregar una herencia y por lo tanto pagar altos impuestos a esa herencia, lo que se hace es crear este Family Office y más bien a los herederos los hacen socios. Por lo tanto, es un mecanismo para, comillas, aumentar las probabilidades de perpetuar el valor de esa riqueza, digamos, en las familias. Y lo otro que se hace es precisamente, y el segundo motivo es para poder invertir en distintos proyectos que pueden ser diversos, no solo por el motivo por el cual se creó esta riqueza. En nuestros países es muy usual que las grandes riquezas hayan sido relacionadas a la extracción o a la explotación de recursos naturales. Por lo tanto, las condiciones hoy día cambian, los mercados evolucionan, incluso las reglas del juego. Por lo tanto, ya no es tan fácil tener porciones de recursos naturales o ser los únicos, ¿no es cierto?, en el mercado. Por lo tanto, hay que diversificarse y estos Family Office lo que permiten es eso, invertir, por ejemplo, en innovación. Los casos de éxito que hemos visto en Chile tienen que ver fundamentalmente con el cambio generacional, y así es como hemos visto que muchos familiares, hijos de estos grandes empresarios han ido a hacer posgrado en el extranjero y que retornan a los países de origen con muchas ganas de poder innovar y emprender. Y ahí es cuando hemos visto que estos family offices se han vinculado mucho más a la innovación y al emprendimiento. Por lo tanto, es un súper buen grupo a poder estar atento y a visitar. Hoy día se llaman Family Office, pero antiguamente era básicamente un grupo económico que tenía ganas de invertir. Entonces, no es necesario esperar que los Family Office se organicen, sino también pensar en aquellos que tienen fondos de inversión importantes. Luego están los denominados fondos de inversión, y en inglés se conocen como Venture Capitals. Los fondos de inversión invierten fichas un poco más grandes que los Family Offices, invierten 300, 500 mil hasta $1.000.000 por inversión, invierten más o menos en 10 proyectos en el transcurso de su vida, ¿no es cierto? Una vida de un fondo de inversión o venture capital es más o menos 8 a 10 años, dentro de los cuales los primeros 4 o 5 hacen estas inversiones y los siguientes hacen o las reinversiones o hacen lo denominado exit, es decir, esta salida o estas ventas de su participación accionaria en los emprendimientos. Entonces, estos venture capitals algunas veces se especializan en ciertas áreas, recursos naturales, biotecnología, informática. Ustedes también tienen ahí en Guatemala una experiencia más reciente, ¿no es cierto?, de un informático, empresario guatemalteco, que además fue profesor de ciencias de la computación en Carnegie Mellon, que precisamente fundó Duolingo, CAPTCHA y otras que están hoy día vendidas a Google. Entonces, también tienen experiencia en eso. Y ya hay algunos venture capital que se focalizan en ese tipo de tecnología. ¿Okay? Hay otros venture capital que son más abiertos y reciben todo tipo de proyectos, pero la tendencia hoy es que cada vez más los venture capital sean más bien especializados. Luego, y esto ha surgido en el último tiempo en Europa, en Estados Unidos y más recientemente en nuestros países, son los corporate venture capital, que tienen la misma lógica de un fondo de riesgo que ya les relataba, pero están relacionados a una gran compañía, ¿no es cierto?, que está relacionado a Microsoft, a Google, alguna empresa de telecomunicaciones que son muy fuertes en nuestros países o incluso recursos naturales. Por lo tanto, la tendencia ahora es que se creen fondos de riesgo, pero vinculados a una gran empresa. ¿Cuál es la motivación de esta gran empresa? Uno, es poder tener agilidad, porque hacerlo una empresa grande es difícil generar innovación, nuevos emprendimientos, nuevas empresas. En general, invierten en tecnologías relacionadas a su motivo inicial de la compañía, pero también parte de la cadena de valor. Por lo tanto, hay que entender bien de los corporate venture capital qué tipo de tecnología son precisamente las que están buscando. Luego tenemos el private equity, y esto es en una etapa más temprana, luego en la lámina siguiente se las voy a mostrar. El private equity, básicamente, a diferencia del venture capital o del corporate venture capital, lo que hace es
invertir fichas mucho más grandes, en menos compañías, y tener además, tomar una participación accionaria alta. Los corporate venture capital o los venture capital en general toman participaciones minoritarias, no alcanzan a tomar la proporción mayoritaria. Pero debido a que los venture capital invierten grandes fichas, toman muchas veces cercano al 50% o más de ello en un portafolio más pequeño que sus predecesores, y lo que buscan es poder comprar, aumentar valor, entregando capacidad, vínculos, ayudando a levantar inversión o préstamos con el banco, por ejemplo, y luego venden. Por lo tanto, están hacen una pasada simplemente de corto plazo por estos emprendimientos. Y finalmente, y por supuesto en toda la cadena, pero es mucho más difícil conseguir inversión de banco o préstamos de banco en etapas más tempranas, están los préstamos bancarios, en donde insisto que los private equity son un buen apalancador o les da espaldas al menos para conseguir préstamos bancarios. Ustedes van a poder tener acceso a esta lámina y a esta presentación, así que lo van a poder ver en detalle, pero quería hacer un barrido general desde los subsidios estatales fundamentales en el Estado hasta los préstamos bancarios que se requiere, ¿no es cierto?, reducir los riesgos para poder llegar a eso. Con respecto a cuándo se hace esto, en las etapas tempranas es cuando participan más bien los subsidios, es cuando participan los AFIs, amigos, familiares y los inteligentes que quieren apostar por esto. También ahí están las incubadoras, las aceleradoras, ahí fundamentalmente donde hay muchísimo, muchísimo riesgo. Por lo tanto, son más bien subsidios o gente muy cercana que va a estar disponible a invertir en esa etapa. En esta etapa también están los inversionistas ángeles, o empiezan a aparecer inversionistas ángeles, empiezan a aparecer family office, y alguno que otro venture capital que está disponible para invertir en una etapa de tanto riesgo, ¿okay? Pero mucho más concentrado en los 3 o 4 que les relataba en la lámina anterior. En la etapa siguiente, a la medida que pasa el tiempo y los riesgos, ¿no es cierto?, se empiezan a controlar un poco y ya está validada la tecnología, aparecen con más fuerza los venture capital, los inversionistas ángeles. Y en la etapa siguiente es mucho más fácil conseguir inversión de venture capital, corporate venture capital. Y en etapa mucho más tardía de esto van a empezar a aparecer los private equity para finalmente dar paso, ¿no es cierto?, al IPO, que es finalmente esta apertura a la bolsa. Un emprendimiento basado en innovación, basado en ciencia, es complejo que haga una IPO o una apertura a bolsa. En Chile aún no lo conseguimos, es muy probable que en varios países de la región no lo consigamos en el corto plazo, pero es parte de lo que estamos persiguiendo. Pero no es muy usual que se dé. Sí es usual que se dé en Estados Unidos, en algunos otros países, insisto, que son más sofisticados en el mercado de la innovación. ¿Qué cosa es clave y me gustaría transmitirle a ustedes de esta lámina? Es que acá no solo basta el dinero por supuesto que es relevante, por supuesto que escasea y por supuesto que nos cuesta muchísimo conseguirlo. Pero acá, además del dinero, es muy importante poder ver con quiénes nos asociamos. Recuerden que a diferencia de las etapas tempranas, en donde hay subsidio estatal, en donde hay un apoyo, ¿no es cierto?, más por el interés de crear esto, en la etapa siguiente nos vamos a asociar y vamos a tener una participación accionaria con los emprendimientos. Por lo tanto, ya que va a ser una suerte de matrimonio, es muy importante entender con quiénes lo hacemos. Así, no solo va a bastar el dinero que nos ofrecen, sino si tenemos relación, si nos hacemos buenas relaciones para entender si podemos seguir juntos, ¿ok? De aquí en adelante, también hay que entender que este proceso no es lineal, menos exponencial, sino más bien esto vamos a ir creando valor en el tiempo, como muestra la gráfica, más bien una suerte de escalera. Entonces vamos a estar muy plano por harto tiempo, y luego de algún hito particular vamos a hacer este salto de valor. No es una curva ascendente, sino más bien esta escalera. ¿Cuáles son las cosas que nos permiten ir haciendo este salto de valor? Bueno, va a depender de cada una de las tecnologías.
¿Qué cosas son fundamentales en etapas tempranas que tecnológicamente esto funcione? ¿No es cierto? Por ejemplo, también los aspectos regulatorios, que pasemos barreras regulatorias y generemos estos saltos de valor. En etapas más avanzadas, lo que nos va a permitir el salto de valor va a ser más bien los acercamientos comerciales, que hemos validado comercialmente esto, eventualmente que hemos conseguido los primeros clientes. Una de las formas interesantes de poder conseguir los primeros clientes se llama en inglés los early adopters, o estos personas o empresas que están disponibles a adaptar tempranamente una tecnología. Los early adopters son una excelente metodología o excelente estrategia para poder conseguir nuevos clientes. ¿Por qué? Los early adopters son aquellos que se van a meter en etapas tempranas, cuando eventualmente el producto todavía no esté terminado, pero están disponibles a probarlo. Muchas veces van a estar incluso disponibles a financiar, ¿no es cierto?, ese tipo de desarrollos. Y a eso se le conoce como early adopters. En general, con los early adopters, los emprendedores debemos ser muy generosos, debemos eventualmente pasarles esto en forma gratuita, porque el gran valor que nos genera a nosotros el primer cliente es básicamente la posibilidad de conseguir al segundo cliente. Ese es el gran valor que nos da el primero. Por lo tanto, el primero es más bien pruébenlo, úsenlo, denos el permiso de decir que ustedes lo están utilizando, por lo tanto en la práctica después lo que vamos a hacer es conseguir al segundo cliente y no al primero. Y con eso estamos generando estos cambios de valor. Entonces, el early adopter o persona, empresa que está disponible a adoptar tempranamente es una gran estrategia para poder hacer este cambio de valor. Cuando hablamos de valor y cuánto vale la empresa, es muy importante diferenciar el precio del valor. Por un lado, el precio tiene que ver con el dinero, cuánto cuesta. 1, 8, 10, 15, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? Pero el valor es muy distinto. El valor tiene que ver con el beneficio que yo le entrego a mi cliente. Y ese beneficio me va a permitir establecer un precio adecuado. ¿Cómo se determina el beneficio? El beneficio, por supuesto, puede determinarse de distintas formas, y voy a hacer una pasada rápida para poder determinar esta valorización, ¿no es cierto? Pero el beneficio es, por ejemplo, si yo permito reducir costo en mi cliente, permito aumentar las ventas en mi cliente, permito mejorar la seguridad en mi cliente. Entonces, es muy importante entender qué es lo que el cliente persigue y en función de eso poder determinar, ¿no es cierto?, cuál es el valor que yo le estoy dando, por lo tanto, el beneficio que le estoy dando. Lo que quiero que recojan de esto es que cuando quiero valorizar mi empresa o saber cuánto vale mi empresa, es muy distinto el precio del valor. Cuando hablamos de valores, yo les diría que estamos mucho más cercanos a lo que ve esta gráfica, que es sacar un conejo del sombrero, que estimar, ¿no es cierto?, este valor, pero casi olfateándolo, sintiéndolo, de estómagos, que la barriga nos diga cuánto, ¿no? Entonces, tiene que ver más que con muchos métodos, la realidad que pasa en nuestros países, en Chile, en la región, en Guatemala, es que básicamente esto lo sacamos del sombrero. Y eso me atrevería a decir que no es tan malo. Lo importante es saber cuáles son estos respaldos que yo tengo para, comillas, ¿no es cierto?, sacar este conejo del sombrero. Lo importante, más allá del valor en sí mismo, cuáles son las hipótesis que nos permiten llegar al valor, porque eso es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, finalmente convencer a un inversionista. Pero lo que les quiero plantear con esto, que esto es la realidad de nuestros países, que tenemos poca información, pocas experiencias para poder valorizar una tecnología. Lo clave, entonces, son las hipótesis que nos van a permitir llegar a este valor. Por eso aquí surge, ¿no es cierto?, esta pregunta de la valorización de emprendimientos o de startups. ¿Esta valorización es un arte o esta valorización es una ciencia? La verdad es que aquí se requieren ciertas metodologías. Por supuesto, hay metodologías que no es solo una planilla Excel. Hay que combinar entre métodos cualitativos y métodos cuantitativos, que es lo que quiero recorrer rápidamente con ustedes.
lo que es mucho más relevante en todo este proceso tiene que ver con los métodos comparados. Y lo vamos a conversar. Los métodos comparados significan que yo pueda mirar aquellos que son similares a mi tecnología, ojalá iguales, parecidos, pero si no similares. Y los métodos comparables entonces van a ser fundamentales, van a ser cruciales para que yo pueda hacer una adecuada valorización de mi tecnología, que finalmente lo que nos va a permitir es poder facilitar este proceso de levantamiento de inversión. Entonces, es muy importante entender que valorizar es aumentar valor y valorar es estimar el valor. Muchas veces en nuestras culturas, en nuestros países, lo ocupamos como sinónimo. Yo les diría, no nos compliquemos. Podemos ocuparlo como sinónimo, en la medida en que entendamos de qué estamos hablando. Cuando vamos a hablar de valorizar, vamos a hablar de aumentar el valor, y cuando vamos a hablar de valor, lo que estamos haciendo es estimar el valor. Vamos a estimar el valor de esta compañía, y vamos a decir que vale 10, y vamos a salir a levantar inversión. Y además vamos a tener un plan de valorización, cómo yo logro hacer que esos 10 se multipliquen por 3, 4, 5 por, que es lo que esperamos, ¿no es cierto?, en empresas. Cuando hablo de 4 o 5 por es las veces el retorno que yo recibo por haber invertido. Y yo voy a convencer a un inversionista de que invierta, uno, por supuesto, que acordemos el valor, es decir, el valorar, el estimar el valor, pero por sobre todo, cómo yo lo convenzo en el aumento de valor que yo como emprendedor, con mi equipo y también con este nuevo socio que es el inversionista vamos a conseguir. Y esta es una gráfica que ustedes van a poder ver, ahí están las fuentes de donde obtuve esta gráfica. Un ejemplo de valor en función del riesgo para un producto biotecnológico, ¿no es cierto? Y acá en el eje X, en la horizontal, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, las distintas fases clínicas, que está desde la preclínica, cuando hacemos pruebas en animales, pasando a la fase 1, que lo que queremos es probar en el área biotecnológico la seguridad, ¿no es cierto?, de nuestro producto, fármaco, una vacuna, que está tan de moda en el contexto que estamos viviendo. Luego la fase 2, que queremos probar si esto efectivamente no solo es segura, es decir, no solo los pacientes no se mueren, ¿no es cierto?, sino que más bien se mejoran. En la fase 1A y la 1B. Y en la fase 3 lo que estamos viendo es que básicamente lo que hace nuestro fármaco, nuestra vacuna, es ser mejor o mejorar lo que hoy día existe en el mercado, para luego poder fabricar, empaquetar y vender en el mercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esta curva que está coloreada de azul, van viendo que en las fases preclínicas los riesgos son tremendamente altos, cercanos al 100%, estamos hablando de un 94%. Eso significa que con riesgos muy altos, tenemos que, fundamentalmente en esta etapa van a invertir más bien, ya les decía, subsidios estatales u otro tipo de cosas, porque los riesgos son muy altos, pero van a ir bajando en la medida que nosotros vayamos desarrollando, ¿no es cierto?, nuestra tecnología. En algún minuto, el riesgo y la valorización de esto se van a cruzar, que más o menos estamos hablando en la fase clínica 2. Y de ahí en adelante el riesgo va a disminuir considerablemente y el valor va a aumentar considerablemente. Entonces, muchas veces se habla que encontrar el equilibrio perfecto entre riesgo y valor está más o menos en una fase clínica 2. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto es el valor de una compañía, de una startup? Vamos a recorrer estos métodos en forma rápida, existe mucha bibliografía al respecto que ustedes pueden encontrar. Y está, por un lado, el método de los costos. El método de los costos, y déjenme declarar que no me gusta mucho, pero es una buena aproximación, lo que hace es basarse en todos los costos históricos que incurrió, ¿no es cierto?, un emprendimiento para poder llegar a donde está. ¿Qué característica tiene este método? Es muy simple, porque básicamente nos permite sumar los costos. Pero, por ejemplo, no considera el valor del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Porque es simplemente si invertí 8 en el pasado, hoy día lo considero como 8. Y por otro lado, tampoco considera el riesgo, sino simplemente cuánto invertí. Luego tenemos el método de la valorización por ingresos. ¿Qué significa eso? Significa que lo que vamos a hacer es una proyección de flujo de caja.
Esto, lo más cercano a una proyección de flujo de caja son los Excel, ¿no es cierto? Esta proyección de flujo de caja también tiene ciertas características. Aquí lo que hace es considerar el riesgo y también el valor del dinero en el tiempo. ¿Cómo se considera el riesgo? Se establece una tasa de riesgo y hoy día existe mucha información en el mercado. Por ejemplo, si buscamos en Internet distintos mecanismos de valorización, puede decir, bueno, la tasa de riesgo para una empresa biotecnológica es, no sé, de un 20, 30%, ¿no es cierto? Para el establecimiento de, no sé, un colegio es de un 15, un 20%, entonces esa información ya está disponible. Y también se considera el valor del dinero al tiempo, es decir, se establece los índices de aumento de precio y se pueden llevar a través de una fórmula matemática. Ahora, lo que no incluye aquí, por ejemplo, es la volatilidad. Y lo otro que hace este método es que es bastante poco flexible. Probablemente algunos de ustedes lo conocen, son planillas Excel u otro software, que lo que busca, ¿no es cierto?, es poder proyectar en los años, ventas, ingresos, etcétera. Hoy día se busca en Internet, están estas planillas disponibles y se pueden, ¿no es cierto?, considerar y ocupar la información que tienen. No me gusta mucho porque es bastante poco flexible y bien estática, pero insisto, es una buena aproximación también. Luego tenemos el modelo de valorización por mercado y esta es mucho más amigable. Aquí lo que hace es poder compararlo con tecnologías similares y esto es muy interesante. Al comparar con tecnologías similares, lo que tenemos que hacer es qué cosas hacen lo mismo o qué cosas hacen parecido a lo que yo estoy haciendo. Muchas veces nos pasa que los emprendedores decimos, mira, no hay nada parecido como esto en el mercado. Y la verdad es que puede ser cierto, pero también no tan cierto, porque no solo tenemos que pensar en nuestros competidores, sino también que tenemos que pensar en nuestros sustitutos. Los sustitutos son aquellos que no ofrecen exactamente lo mismo que yo, pero que pueden solucionar el mismo problema de otra forma, más artesanal, en fin, pueden existir múltiples alternativas, pero solucionan el mismo problema. Entonces, no solo pensemos en nuestros competidores, sino también pensemos en los sustitutos. Este método, por supuesto que requiere información de mercado relevante. Hoy día cada vez es más factible poder llegar a tener información de mercado. Existen bases de datos públicas de distintas partes, ¿no es cierto? Pero se requiere, es muy relevante. Ahora, acá también es muy importante ser riguroso y estricto con la metodología. Porque no es solo mirar hacia el lado y decir, mira, vale 8, por lo tanto yo voy a bajar mi precio, vale 5, ¿no? No es tan simple. Es necesario ver, comparar, ver cuál es la diferenciación que yo tengo en función de otros, etcétera. Y esto no considera el valor del dinero, el tiempo, lo que yo invertí, la volatilidad, pero cuando hablamos de innovación además disruptiva, este método es mucho mejor, porque los costos a veces no lo representan. Puede ser que nos costó poco desarrollarlo, pero el valor que entregamos es mucho mayor. Así que yo les diría que el método por mercado de comparación es uno de los que les recomiendo para poder revisar. Para ir terminando lo que les quiero presentar, vamos a pasar por 9, 10 recomendaciones importantes para que ustedes logren, ¿no es cierto?, levantar inversión o entender cuáles son los mecanismos para levantar inversión. Por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, esta primera, me gusta hablar de claves, la clave primera, que es cuando queremos convencer a alguien de levantar inversión, es muy importante poder tener una historia interesante. No solo técnicamente quién, sino contar una historia. En este caso se recomienda mucho contar por qué se te ocurrió hacer esto, dónde te inspiraste, por qué lo hiciste. Nos pasa que muchas veces hay algunos emprendedores que tienen experiencias familiares. Mira, tuve un familiar que tuvo cierta enfermedad, o estuve en mi estudio en el extranjero y aprendí mucho de esto, o me di cuenta que en el país, en fin, una historia interesante y sobre todo contar cómo te inspiraste en hacer algo como esto. Luego tenemos la otra, mostrar qué es mejor que contar. Por lo tanto, aquí
Álvaro, no sé si nos escuchas, se quedó sin sonido tu presentación y la imagen está trabadita. Vamos a dar unos minutos, tal vez tuvo algún problema. No, sí se cortó un poco, pero ya estás ahí de vuelta. Pero ya estoy de vuelta. Estaba muy inspirado y se me cortó. Entonces, les decía que lo primero era poder hacer una historia interesante y lo otro es mucho mejor mostrar que contar. Entonces nos pasa mucho cuando salimos a levantar inversión que podemos llevar algún suerte de prototipo, mostrar lo que es, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que son intangibles, que nos pasan en los temas de innovación, pero hay algo que podemos mostrar. Entonces, pensemos siempre que lo tangible es mucho mejor en estos casos. También es muy importante entender cuál es la audiencia, a quién le estoy hablando. Y la audiencia, en el fondo, tiene que ver, yo les contaba, hay algunos fondos de riesgo que se especializan en temas biotecnológicos, por lo tanto no le vayamos a mostrar otras cosas. O también nos pasa, eso es muy usual, que le presentamos a ciertos inversionistas que tienen ciertas experiencias familiares, experiencias en el negocio, entonces es muy interesante conocer a quién les vamos a presentar, no presentarle a todos simplemente, ¿no? Y también nosotros en Chile hablamos de tener un gancho, algo que llame la atención. Y por eso es tan importante la historia inicial. Entonces decimos, mira, ustedes, y en general partimos con preguntas, ustedes saben que si seguimos, no sé, con la contaminación de aquí al 2020, al 2030, en fin, cosas que nos enganchen, que te haga sentido, ¿no es cierto? Ese gancho, como decimos en Chile. La segunda clave es tener un buen pitch, porque un buen pitch lo que nos permite es abrir la puerta. Varios de ustedes han escuchado este concepto de pitch que salió de este elevator speech, ¿no es cierto? Y que era esta caricatura, que quizás es cierto también, que cuando querías hablar con, primero que en Estados Unidos estaban estos grandes rascacielos de 100, 50, 80 pisos, por lo tanto, y además que las grandes jefaturas se ubican en los pisos más altos. Y a veces tú tenías la oportunidad de subirte al ascensor y encontrarte con estos jefes que nunca los veías, básicamente, en esta jerarquía muy de los años 80. Y que, bueno, en algunos de nuestros países algo de eso lamentablemente se mantiene. Y lo que ocurre ahí es que donde tienes una oportunidad de contarle, de decirle, de vender tu proyecto en un ascensor, que es el lugar donde se encuentran más cerca, tienes que aprovechar esos pocos segundos que duran en subir el ascensor. De ahí esto fue evolucionando, se llamaba elevator speech, después se empezó a hablar de elevator pitch y hoy día se habla simplemente de pitch. Entonces es en pocos minutos como tú eres capaz de contar algo. Y la idea es poder capturar el interés, porque después que lo logramos, lo que hay que entregar es información, se hablan de estos business plan o planes de negocio, información más relevante, pero lo primero es poder, ¿no es cierto?, captar esta atención. Cuando entregamos estos planes de negocio y este tipo de cosas, más allá de cuál es el valor, si es 8, 9, lo importante son cuáles son los supuestos, dónde nos basamos, de dónde obtuvimos la información, ¿no es cierto? Cómo hicimos estas proyecciones financieras, porque lo más interesante es poder analizar las hipótesis más que el resultado. Tercero, es muy importante que los emprendedores conozcan en profundidad sus planes de negocio. Nos ocurre muchas veces que hay alguien muy científico y dice que otro haga esto y le manda a pedir a alguien que haga las proyecciones. Y cuando le hacen preguntas, dice, mira, la verdad es que yo no lo sé, este plan no lo hice yo, alguien hizo los cálculos y eso no es muy bueno. Cuando tú eres emprendedor y estás vendiendo tu empresa, tienes que conocer todo. Ahora, no tienes que ser experto en todo, por eso es importante los equipos, pero no te puedes marginar de cierta área, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que tú conozcas los números. Y ahí, entonces, también es muy relevante no confiarse en los grandes números. Y es muy usual cuando decimos, mira, en Chile existe 1,4, 1,6 billones de personas. Si cada uno de ellos me comprara, me hago millonario. Y todos sabemos que eso es imposible. Existen nichos de mercado, no podemos llegar al 1,4 billones de chinos, tampoco a los millones o billones que somos en América. Por lo tanto, los grandes números no nos pueden nublar, sino lo importante ahí es a cuáles de ellos podemos llegar. 4. Muy importante poder ensayar
la presentación, así como una presentación, un coro o una muestra artística, es importante ensayar, ensayen, ensayen y ensayen. Todos dicen saber su plan, pero es distinto hacerlo, ¿no es cierto? Y poder contarlo en esta forma mucho más efectiva. También se recomienda, cuando levantamos y vamos a hablar con inversionistas, es que no ocupen cosas tan, hablamos de lugares comunes, ¿no es cierto? Es muy innovador, es muy disruptivo. A esta altura todo es innovador y todo es disruptivo. Entonces, muestren exactamente cuál es la real diferenciación y los beneficios de sus tecnologías. También hay que tener cuidado con algunas cosas que son obvias. Por ejemplo, no daña el medio ambiente. No daña el medio ambiente, o sea, hoy día no hay nada que vamos a invertir en donde no dañen, que dañen el medio ambiente. Entonces, esas cosas se dan por sentadas, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar el justo equilibrio. 5. Es muy importante buscar asesores. Es muy importante buscar a gente que te ayude en esto. Si ustedes quieren, si yo quisiera entrar con mis tecnologías a Guatemala, no voy a llegar y voy a llegar solo. Voy a buscar quienes me pueden asesorar en Guatemala, quienes conozcan el mercado, quienes me pueden ayudar a abrir puertas. Lo mismo en Chile, lo mismo en Argentina o Estados Unidos. Asesórense, busquen quién les puede ayudar. No den la vuelta larga, den esta vuelta corta. Y también es muy importante la dedicación. Los emprendedores, los inversionistas no quieren emprendedores que estén cuando les sobra tiempo, en forma part-time. Buscan gente que de verdad se dedique. Obviamente cuando estamos en etapas tempranas es difícil tener una dedicación máxima, pero al menos, ¿no es cierto?, una proyección de cómo lo vamos a hacer. Necesitamos un equipo que trabaje en esto. 6. Es muy importante mirar al futuro. ¿Qué significa mirar al futuro? No es solo pensar lo que hay hoy día, sino más bien lo que queremos, lo que necesitamos, lo que buscamos más adelante. Saber cuáles son los ingresos que vamos a requerir, cuándo vamos a salir, cuáles son los tiempos, los costos. Es muy importante que nosotros podamos proyectar. Vamos a, mira, en los próximos 3 años, en los próximos 6 años, etcétera. No nos sirve de aquí a los próximos 12 o 24 meses. Necesitamos esta proyección larga. Una de las cosas que buscan los inversionistas de riesgo se denomina exit, que es la salida, es decir, cómo yo recupero mi inversión. Entonces, ¿dónde va a estar ese exit? Esta proyección y esta mirada de futuro es fundamental. 7. Y relacionado con el punto anterior. Cuando nosotros vamos a financiar un puente, no vamos a financiar solo una parte del puente, necesitamos ambos puentes y además necesitamos que calcen. Hay una historia en Chile de un puente que se hizo basculante que no logró calzar, que es una triste historia, la verdad, y eso fue un problema más bien técnico, quién sabe, quizá unos problemas de otra índole. Lo importante acá es que nosotros podamos proyectar el puente completo, no solo un lado del puente, por lo tanto no podemos quedarnos a medio camino. Así que hay que pensar más bien en el recorrido completo y todo el dinero que se requiere para todas las etapas, no solo en la primera etapa. No podemos quedar a mitad de camino. 8. Es muy importante tener las preguntas. No necesitamos dar la respuesta a todo, sino tenerlas claras, ¿cierto? Todos los aspectos, la propiedad intelectual, aspectos regulatorios, ensayar eso, saber cómo lo vamos a responder o eventualmente decir no sé. Es mucho mejor decir, mira, esto no lo sé, lo vamos a averiguar, o buen punto, lo vamos a analizar para la siguiente reunión, a tratar de improvisar alguna respuesta que finalmente nos lleven por buen camino. Hay que ser muy honestos en ese sentido. ¿Por qué? Porque claro, nosotros también necesitamos dinero, pero por sobre todo necesitamos, en inglés se dice smart money o este dinero inteligente, entonces necesitamos tener buenos socios y generar una confianza, ¿no es cierto? Porque hoy día podemos conseguir este dinero y después necesitamos conseguir dinero más y para eso necesitamos buenos socios. Entonces, este dinero estratégico o este dinero inteligente hoy día cobra mucho más fuerza que simplemente, y digo simplemente, pese que el dinero, ¿no es cierto?, de inversión es importante, simplemente el dinero en efectivo, el cash. Vamos al 9. Es muy importante, y lo hablábamos en esta metodología de comparación, los comparables, es decir, busquen otras empresas similares, busquen otras tecnologías similares, busquen mercados a los que hayan llegado similares, de tal manera que nos permitan valorizar nuestra tecnología. Vean si hay otros que, insisto, no es necesario que hagan exactamente lo igual, pero que o resolvan el mismo problema o que estén, ¿no es cierto?, en mercados similares
para poder entender cómo fueron estas adquisiciones, los contratos, las licencias, saber más o menos en lo que nos estamos metiendo. Y los aspectos regulatorios son clave en este sentido, y hoy día cobran cada vez más fuerza, porque si tenemos todo lo anterior, pero resulta que legalmente no podemos desarrollar algo, no hay nada que hacer. Entonces los aspectos normativos, regulatorios, van a ser fundamentales para hacer viable o no una tecnología. Y para terminar, ¿no es cierto?, tenemos los emprendimientos con alta incertidumbre. Y para ello se requieren mitigar ciertos riesgos. Y aquí les muestro cuáles son todos los riesgos claves a trabajar. Por un lado está el riesgo técnico, el riesgo científico. Eso es muy importante, eso probablemente es lo que se trabaja con mucho más fuerza, pero existen otros riesgos. Está el riesgo comercial, que de verdad me compren, o que eventualmente yo tenga la capacidad de convencer a otro, o que la cadena de suministro sea la adecuada. El riesgo comercial. Después tenemos los riesgos regulatorios, que podamos cumplir con todas las normas para poder seguir avanzando. Otro de los riesgos que son claves es el riesgo de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es fundamental en estas materias, sobre todo si estamos hablando de innovación basada en ciencia, innovación disruptiva. Y la propiedad intelectual entonces también tiene riesgo, porque podemos infringir ciertas patentes, podemos ir en contra de ciertas regulaciones en ciertos países, por lo tanto ese riesgo es fundamental poder entenderlo. Luego, yo les diría que es una de las razones por la cual fracasan en la mayoría de estos emprendimientos por un riesgo financiero, que no logramos tener caja al final del mes para poder pagar las cuentas o para poder pagar los desarrollos. Entonces el riesgo financiero es uno de los riesgos a los cuales nos vemos permanentemente expuestos. Y finalmente está el riesgo en el equipo, y que es muy observado por los inversionistas. En los equipos, ¿no es cierto?, se requiere complementar capacidades. Es muy difícil que con pocas capacidades podamos ser capaces de resolver todos los problemas. Necesitamos capacidades técnicas, necesitamos capacidades comerciales, necesitamos capacidades de gestión. Por lo tanto, tener equipos débiles también es bastante riesgoso para poder llegar al mercado. Con esta lámina quiero terminar, que es una forma muy interesante de poder hacer un pitch y poder demostrar y poder establecer una propuesta de valor. Y esto ustedes van a tener acceso para que vean después, pero esto es parte de cómo se construye un discurso, cómo se construye un pitch para poder hablar de la propuesta de valor. Entonces, nosotros decimos, bueno, nosotros, y detallamos el producto o servicio. Nuestro vacuna ayuda a prevenir, ¿no es cierto?, en la población adulta, en niños, en fin, cuál es el segmento de mercado. Quienes quieren y cierta actividad por realizar, ¿no es cierto?, mejorarse, disminuir, aumentar, etcétera. Efectivamente, como dice ahí, para aumentar, construir, reducir, en fin, que es la clave de nuestra propuesta de valor, y luego nombramos a nuestra competencia, a diferencia del producto actual que no permite, que es mucho más caro, etc. Entonces, simplemente les quiero dejar esta herramienta que es muy útil para cuando ustedes tengan emprendimientos, cómo construyo este pitch y cómo construyo esta propuesta de valor. Así que encantado de poder ahora conversar, recibir sus preguntas y poder dar respuesta a alguna de ellas. Gracias, Álvaro. Empiezo a pasarte las preguntas. Efrén Martínez pregunta, ¿qué consejo nos da para conocer a prospectos de socios y ver si esta relación es conveniente, no solo en términos de dinero, sino en carácter y demás? Es muy buena pregunta. Yo les voy a dar un par de estrategias que son las que ocupamos. Primero, va a ser distinto si queremos levantar en etapas tempranas, o los primeros dineros a los segundos dineros. Los primeros son mucho más difíciles, y frente a la pregunta es donde más concentración tenemos que tener. Entonces, dos recomendaciones fundamentales. Una, necesitamos referencias, como cualquier cosa en la vida. Si alguien los conoce, si han invertido en otros, si hay amigos que los conocen, en fin, entender en qué están y conversar con otros. Referencias, eso es fundamental en la primera. Y lo segundo, que a nosotros nos funciona mucho, es hacer alguna actividad en conjunto. Y en general lo que hacemos es, por ejemplo, hacer algún viaje. En los viajes se conoce mucho mejor y rápido a la gente, ¿no es cierto? Siempre se dice, mira, antes de casarte haz un viaje, porque es la forma de conocer realmente a la persona, cuando tienen hambre, frío, tomar decisiones rápidas, etc. Entonces,
por supuesto, esto es cuando está la posibilidad. A veces participamos en algunas ferias internacionales o vamos a otra ciudad de la región a juntarnos con clientes y vamos con inversionistas. Eso es una forma muy rápida de conocerlo. Y como le digo, lo primero tiene que ver con referencia. Cuando estamos hablando de inversión un poco más avanzada, en siguientes etapas es un poco más fácil, ¿no es cierto? Porque ahí efectivamente lo que pasa es que ya tuvimos a los primeros, hay otros socios que nos ayudan a conocer o eventualmente nos presentan a los futuros, entonces ahí es un poco distinto. Gracias, te paso a la siguiente. Rafael pregunta, ¿hay organizaciones internacionales que apoyen financieramente a emprendimientos latinoamericanos? Gracias, Rafael, por esa pregunta. No muchos, pero existen cada vez más. Yo les diría que por lo que ha ido ocurriendo con la pandemia, los temas de innovación, muchos basados en ciencia y innovaciones disruptivas, están tomando mucha forma y además es bastante transversal. Entonces, existen varias organizaciones filantrópicas, por ejemplo, que están disponibles a invertir en esto. ¿Qué es lo que ocurre con, entonces, algunas recomendaciones? Primero, cuando son etapas tempranas, lo que queremos es más bien desarrollos de alto riesgo, mi recomendación es buscar alguna de estas fundaciones, organizaciones filantrópicas que estén disponibles a invertir. Para ello, van a requerir que los emprendimientos, sus desarrollos, tengan altísimo valor, por ejemplo, reputacional, que se hizo bajo el alero, no sé, de una universidad muy reputada, ¿no es cierto? Es decir, no es llegar y convencer, sino más bien por qué invertir en esto. Y la reputación es muy, muy relevante, ¿cierto? Así que ese es un mecanismo en cómo podemos conseguir inversión de ese tipo. Lo otro que nos ha ocurrido normalmente es que, o nos ocurría en el pasado más bien, es que salíamos a otros lugares a buscar inversión, a otros países. Íbamos con mucho entusiasmo a Estados Unidos porque sabemos que ahí habían inversionistas disponibles a poder, ¿no es cierto?, entregar esta inversión más temprana, pero nos iba muy mal, así que no les recomiendo que lo hagan porque la respuesta siempre es, primero convence a alguien en tu país y después ven. O la pregunta era, ¿cómo no lograste convencer a alguien en tu país y tienes que venir acá? Entonces, mi recomendación es no salgan a buscar inversión privada fuera si es que lo que quieren hacer es su emprendimiento en su país. Lo otro que nos decían es, sí, podemos invertir siempre y cuando tú crees tu empresa acá, cerca nuestro, en nuestro país. Y eso podía pasar y eso lo hemos hecho. Entonces, si quieren buscar inversión para Latinoamérica, que se desarrolle en Latinoamérica, mi recomendación es que sean con inversionistas locales. Si lo quieren hacer desde Latinoamérica, pero están disponibles a crear la empresa en el otro país, pueden salir a buscar inversión en ese país. Oscar. Ok, Efraín Martínez pregunta, ¿cómo se considera el due diligence en la valoración de una startup? El due diligence es fundamental y se va a hacer siempre previo a una inversión. En ese sentido, mi recomendación es que estén preparados para esos due diligence. Los due diligence básicamente son un mecanismo, lo voy a poner en palabras simples, de auditoría para revisar que todo está en orden, ¿no es cierto? Y que estamos en condiciones de invertir. Y si ustedes dicen, mira, tengo patentes robustas, bueno, lo que se verifica es qué tan robustas son, dónde tienen las patentes, etc. Entonces, cada vez que vamos a lograr levantar una inversión, insisto, en etapa un poquito más avanzada, no hablo, por supuesto que no hablo de subsidios y ese tipo de cosas, tampoco de amigos, familiares o estas personas inteligentes, sino más bien desde inversionistas ángeles, venture capital en adelante, van a hacer un due diligence. Por lo tanto, estén preparados para ese due diligence, para esa auditoría, tengan toda la documentación en orden y hagan esto. Nosotros hablamos de la prueba de la blancura, ¿no es cierto?, de ver que está todo en orden. Por lo tanto, los due diligence son siempre requisito para poder conseguir una inversión privada. Oscar. Ok. Lucrecia Escobar. Tengo un emprendimiento de comida artesanal, no de primera necesidad. Nuestro valor es que nuestros artesanos son personas con discapacidad. ¿O debe ser el producto en sí? Es un producto saludable, sin preservantes y con precio accesible. ¿Cuál me recomienda usar para lograr inversionistas y o socios? Muy interesante. Y es muy buena la pregunta porque precisamente podemos tener múltiples atributos. Entonces,
Por supuesto que un desarrollo no puede tener múltiples atributos. Hay unos que son más importantes que otros. ¿Cuál es mi recomendación? La recomendación es entender qué es lo que espera el cliente. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que ocurría en países de Latinoamérica, lo que ocurría en Chile hace 20 años atrás, es que básicamente a nadie le importaba el tema medioambiental. Y los temas de reciclaje y de que a nadie le interesaba. Entonces, lamentablemente digo, ¿no? Entonces, si hace 20 años atrás dicen, mira, nosotros esto, lo que somos amigables con el medio ambiente, la verdad es que no era un gran atributo. Era mejor que fuera más barato, por ejemplo, ¿no? Hoy, en cambio, 20 años después, el tema de medioambiental es fundamental. Y muchos van a comprar ese producto no porque sea más barato, están disponibles a pagar más incluso, pero siempre y cuando sea amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que quiero decir es que si este atributo de las personas particulares que trabajan, los artesanos que trabajan en este tipo de productos, es un atributo reconocido por los clientes y que le dan valor y van a comprar por eso, mi sugerencia es que la levantemos. Pero si hoy día, lamentablemente, no está bien valorado, bien reconocido, no lo levantaría como atributo. Sigámoslo manteniendo, ¿no es cierto? Y obviamente es parte de mi motivación como emprendedora, como emprendedor de poder trabajarlo, así que no digo eso. Lo que digo es que probablemente no va a ser la razón por la cual nos van a comprar, sino porque es orgánico, porque tiene productos naturales, por una serie de otros atributos, ¿no? Y adicionalmente, con quienes trabajamos, etcétera, está ese atributo. Entonces, para terminar, mi recomendación es entendamos qué cosa tiene valor para el cliente y en función de eso levantamos nuestros atributos. No qué cosa tiene valor para nosotros, no nos enamoremos de nuestros productos. Es importante lo que el cliente percibe de nuestros productos. Ok, gracias. Rafael pregunta, ¿hay peligro de que en la búsqueda de financiamiento, al mostrar tu idea, te encuentres con alguien con mejor capacidad económica para realizarla y te robe la idea? ¿Cómo protegerte? No es fácil que te firmen un acuerdo de confidencialidad. Oscar, pero muy buenas preguntas. Rafael, efectivamente eso pasa. Yo les diría lo siguiente. Las ideas en sí mismas no tienen valor. Y sé que es provocativo lo que les planteo. Pero lo importante es la materialización de la idea o quiénes son capaces de llevar a cabo esas ideas. Nos pasaba muchas veces que llegaban emprendedores y me decían, mira, tengo una idea muy interesante, pero no te la puedo contar. Y yo decía, bueno, ¿para qué viniste, no? Entonces, no, pero es que si te la cuento me la puedes copiar. Y yo, está bien, pero entonces ahí hay dos cosas. Uno, cuéntame lo esencial. No me cuentes el secreto, no me cuentes la magia. Al menos no en la primera reunión. Y si no, si con lo poquito que vas a contar, yo te lo puedo copiar, probablemente no es una muy, muy buena idea. Entonces, Rafael, yo te diría, uno, en general es bueno contar qué hace tu producto y no cómo lo hace tu producto. No contemos la magia, ¿ok? Lo segundo, no pidamos firmas de acuerdos de confidencialidad en una primera reunión. Tampoco en una segunda, eventualmente en una tercera si ya logramos levantar inversión. Entonces, no contemos cosas confidenciales, no pidamos acuerdo de confidencialidad hasta que de verdad logremos levantar un gran interés y no tengamos miedo de contar nuestras ideas. Claro, si yo tengo la idea de armar un restaurante y otro viene y arma un restaurante, a ver, lo armó no porque yo le contara la idea, ¿no es cierto? Sino que porque probablemente tenía las capacidades. Entonces, mi invitación es no tengan miedo a la copia, no cuenten lo esencial y pidan acuerdo de confidencialidad ya cuando realmente logremos levantar interés del tercero. Oscar. Ok, gracias. ¿Se puede proteger un proyectos digitales como plataformas? Mira, muy interesante porque las tecnologías han puesto el desafío a los mecanismos de protección, porque las tecnologías han avanzado mucho más rápido que eso. Entonces, lo importante de las estrategias de protección tienen que ver con múltiples mecanismos para proteger, no solo uno. Entonces, por ejemplo, si fuese un software, en general los softwares se protegen o se registran por derecho de autor, lo cual no es muy robusto, no es una protección muy robusta, es muy fácil y barata, pero no es muy robusta. Si un software está vinculado con un hardware, es decir, es como se conoce un embedido, eso eventualmente se puede proteger por una patente, ¿no es cierto?
pero también lo que ocurre es que muchas veces la marca va a ser relevante. Entonces, lo importante cuando queremos proteger algo y plataformas y qué sé yo, es ver dónde podemos, cuál es el mecanismo de protección que nos da mucho más valor. Si es, por decir algo, una plataforma web o una app, lo más importante probablemente va a ser la marca, y quizás lo más valioso va a ser la usabilidad con el usuario. Entonces no me confundiría mucho en tratar de buscar patentes y cosas, sino más bien la marca. Si fuese un algoritmo que lo tengo con un hardware, claro, una patente puede ser un buen mecanismo. Entonces, mi invitación es, pensemos en cuál es la mejor estrategia de protección, no ocupemos solo una, sino múltiples, y entendamos que no siempre las patentes u otros son el mejor mecanismo. Muchas veces las marcas, incluso el secreto industrial. A veces el valor está mucho más radicado en el emprendedor, en la emprendedora, en quien va a llevar a cabo esto, no sé, tú lo vas a sacar adelante. Entonces, dependiendo de la tecnología, veamos cuál es la mejor estrategia de protección. Oscar. Ok, ahorita te leo la que tenemos por acá. Pregunta, ¿se pueden registrar ideas? ¿Qué debemos registrar si el emprendimiento solo está en idea? Interesante, las ideas no se protegen. En ninguna legislación de ningún país las ideas se protegen. Lo que se protege es la materialización de las ideas. ¿Qué significa? Que si yo plasmo mi idea en un papel y yo la escribo, por supuesto, eso lo puedo ir a registrar, pero es difícil que alguien, ¿no es cierto?, o yo pueda demandar a otro por copiarme esa idea. Entonces, lo que les quiero decir, esta cosa nunca es tan binaria, nunca es tan blanco y negro, pero lo voy a hacer para que entiendan el ejemplo. No, las ideas no se protegen, las ideas no tienen valor, sino más bien la materialización de las ideas. Entonces, cuando ustedes tengan una idea de hacer un negocio, no tengan miedo de plantárselo a otro. Si alguien se los copia, no va a ser porque ustedes se lo contaron. Insisto, como les contaba antes, probablemente es por varias otras razones, porque tenía las ganas, qué sé yo. O en su defecto, asóciense con esa persona que está interesada en poder llevar la idea adelante. Entonces, esfuércense en llevar a cabo la idea, materializarla, y técnicamente una idea no se protege, sino la materialización. Gracias. Lucía, te cedo la palabra. Gracias, Oscar. ¿Habrá tiempo? Hay una pregunta más por ahí, miro. Dice, ¿es válida una protección de derechos de autor en Guatemala para participar en competencias internacionales? O sea, aquí la pregunta sería un poco, ¿qué tan, si uno tiene una protección de derechos de autor en Guatemala, sí, y si pretende ir a competir internacionalmente, ¿eso no funcionaría o sí funcionaría? La respuesta corta es sí funciona. Existe un acuerdo que data del 1800 entre muchos países, en donde, si bien es cierto, las protecciones las entrega cada estado, cada país, existe un acuerdo internacional que permite la protección, digamos, en otro, o el reconocimiento más bien de esa protección en otros países. ¿Ok? Distinto es lo que ocurre con las patentes. En las patentes, las protecciones son país por país, pero también la recomendación es, partamos por una patente en Guatemala, en su país o en otro, ¿no es cierto? Y con eso ya pueden ir a otros lugares a mostrar, ¿no es cierto?, la tecnología. En el caso de las patentes, las recomendaciones protejan en el país donde quieran comercializar y donde quieran producir. Pero antes la pregunta de Rafael, sí, los derechos de autor, regístrenlos en Guatemala, y con eso, a través de los acuerdos internacionales, pueden ser reconocidos en todos los países que están por este acuerdo internacional, que son más de 100. Ok, yo creo que ahí dejamos, porque es tan interesante la charla, Álvaro, que si no seguiríamos con preguntas. Seguiría toda la noche acá, Lucía. Sí, sí. Hay muchas felicitaciones en el chat por tu presentación y por los conocimientos excelentes que estás brindándonos, así que nos quedamos todos muy motivados. Esperamos tenerte nuevamente por acá, y como dices tú, cuando tengas ya
posibilidades de viajar, de repente te tenemos en algún taller presencial. Así que muchas gracias. También queremos hacer referencia a los participantes de Centroamérica que están el día de hoy, y siempre República Dominicana que está presente. Queremos, antes de despedir, pues recordarles que nuestro ciclo de conferencias, ideas, innovación e inversión cierra con broche de oro en un panel donde vamos a tener precisamente como panelistas a los conferencistas internacionales que han estado acompañándonos desde pues todo este ciclo de conferencias, y que va a ser el 7 de septiembre a las 10 de la mañana de Guatemala. Así que esperamos que nos puedan acompañar. Va a ser muy interesante. Se va a estar discutiendo sobre hacia dónde va el modelo de innovación empresarial. Entonces va a ser interesante tener los tips, las tendencias, y también qué es lo que nosotros podemos aportar también de recomendaciones tanto al empresario como al sector público en la elaboración de políticas y programas. También recordarles que la Creative Business Academy de las Américas está abierto un curso de internacionalización y desarrollo empresarial en línea. Si ustedes son industria creativa o cultural, pueden proponer su empresa. Y por favor, Jocelyn, yo creo que está poniendo ahí los vínculos donde pueden pedir información o los correos donde se pueden comunicar. Tenemos abierta esta posibilidad todavía esta semana, y el lunes ya estaríamos seleccionando a las 2 startups que van a poder participar en este curso, que va a tener también un porcentaje del tiempo en mentoría personalizada, también con expertos internacionales. Esta Creative Business Academy, las Américas, como busca internacionalización, es totalmente en inglés. Bueno, aquí agradecerles su presencia, y yo dejaría solo la palabra a Álvaro, si se quiere despedir, por favor, ahí los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Lucía. Disfruto mucho esto y poder traspasar y transmitir la experiencia que estamos teniendo. Yo creo que no solo un país como Chile tiene que desarrollarse, sino más bien la región completa se tiene que desarrollar e impulsar la innovación en el emprendimiento. Así que te quiero agradecer nuevamente por la invitación. Nos vamos a ver el lunes sin falta, y los voy a ir a visitar de todas maneras cuando podamos. Fabuloso, fabuloso, te esperamos, Álvaro. Y precisamente una de las 10 startups más que quedaron dentro de las 10 finalistas en el evento pasado de la Creative Business Cup, que fue una empresa de El Salvador, también tuvo la oportunidad de estar presente ahí en Chile, a través de una convocatoria que saca Corfo, la startup de Corfo, y entonces la conocimos la vez pasada. O sea que ya hay bastante relación por ahí, ya se comienza a establecer, y fabuloso, les damos el agradecimiento, les deseamos feliz noche a todos, y realmente los esperamos en el panel, que va a estar muy interesante. Así que no queda más que agradecerles su participación y esperarlos el lunes en el panel. Nos vemos. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Álvaro, gracias.